Saludos cordiales, estimados estudiantes. El día de hoy procedo a dejarles grabada la clase que corresponde a la semana 1 del proyecto interdisciplinario que se está trabajando. Recuerden, el nombre del proyecto interdisciplinario es Aprendiendo sobre tecnología de la comunicación y el buen uso de las redes sociales. Ese es el tema del proyecto y nosotros vamos a hacer con la actividad de hoy referencia al tema de la semana 1, que es la tecnología de la comunicación y el uso del Internet como avance y progreso de la sociedad. Entonces vamos a hacer referencia a la tecnología, pero en lo que tiene que ver con la comunicación y el uso de Internet. También es importante que tengan en cuenta el objetivo de esta clase, que es reflexionar sobre el aporte de las tecnologías de la comunicación, es decir, qué tan representativo es este aporte de las tecnologías de la comunicación para la sociedad, para el mundo actual en que vivimos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Mediante el análisis estadístico del uso del Internet. Nosotros estamos trabajando en nuestro tema la estadística, medidas de variabilidad. Entonces vamos a aprovechar estas herramientas matemáticas para hacer unos análisis sobre el uso del Internet haciendo unas encuestas, ¿no? Como fuente de información y entretenimiento. Entonces, reflexionar sobre el aporte de las tecnologías de la comunicación en el progreso de la sociedad mediante el análisis estadístico del uso del Internet como fuente de información y entretenimiento. Ese es el objetivo de la clase y tenemos aquí una actividad inicial para que la hagan. Tenemos ahí una sopita de letras. ¿Y qué es lo que se nos pide en esa sopita de letras? Que localicemos las siguientes palabras: humo, corneta, papel papiro, botella, internet, computadora, lacto. Bueno, ahí hay una serie de palabras que las vamos a localizar en la sopa de letras, ya sea sombreándolas, encerrándolas, tachándoles, como más divertido les parezca. Luego que hagamos esta actividad, vamos a responder las preguntas. ¿Qué relación tienen estas palabras? ¿Qué relación podría tener humo, paloma con celular? ¿Qué relación puede tener corneta, televisión y botella? Es decir, todas estas palabras tienen algo en común. Responder esa pregunta, ¿no? Y la segunda, ¿cuál de ellas fue el inicio de la tecnología de la comunicación? ¿Sí? Antes de pasar a la otra diapositiva, antes de dar que corra este video, ¿cuál de esas palabras creen ustedes que sería el inicio de la tecnología de la comunicación? ¿Sí? Entonces, una vez que hayan respondido, pues pasamos a la siguiente hoja, donde les dejo una pequeña información de ¿lo sabías?, en la que se hace referencia a este aparato que está aquí con la señorita, que está puesto unos auriculares, ¿sí? Y está manipulando un aparato, ¿no? Entonces, nos dice que eso es el telégrafo. El telégrafo, el abuelo de Internet, el principio de la era de la información. Y les dejo aquí una pequeña lectura. Antes de la creación de Internet, la única forma de comunicarse, ojo, digitalmente, era por medio del telégrafo. ¿Sí? Sería bueno que le preguntaran al abuelito o al bisabuelito, si todavía lo tienen, cómo se comunicaban antes cuando no había Internet, porque ahora el Internet pues, nos permite, ¿sí?, en unos cuantos segundos o minutos comunicarnos con familiares que tenemos en el exterior, mediante videollamadas, mediante Zoom, y nos podemos ver en tiempo real, compartir el nacimiento de un nuevo miembro de la familia, alguien que se gradúa, que alguien ya se compró el primer carro, y compartir esa alegría mirándonos a través de una pantalla por muy lejos que estemos en relación al planeta, ¿verdad? En relación estamos en América y ellos están en Europa y nos podemos ver. Eso nos permite hoy, pero antes, ¿cómo sería, no? Entonces, aquí hay una breve historia sobre el principio de la comunicación a través del telégrafo, ¿sí? El principio de la comunicación a distancia, obviamente. Aquí les dejo la fuente para que puedan indagar un poco más, ¿bien? Termina la primera actividad con estas preguntas de reflexión. ¿Te imaginas un día de tu vida sin Internet? Ustedes que son nativos digitales, que nacieron con el celular en la mano, ¿se imaginan un día de su vida sin Internet? Otra preguntita. ¿Qué beneficios ofrece el Internet actualmente?
de qué manera favorece al desarrollo de la sociedad, porque no podemos cuestionar el hecho de que exista el Internet. Una cosa es cómo se lo usa, ¿ya? Entonces, pero lo que más ha ofrecido es beneficio. Entonces, ¿de qué manera favorece o beneficia al desarrollo de la sociedad? Otra preguntita. ¿Qué medios utiliza normalmente para comunicarse con amigos y familiares? Y una última pregunta, normalmente, ¿qué usos le das al Internet? Con esas preguntitas de reflexión que puede pues contestarlas en su cuaderno o sencillamente contestarlas para usted, terminamos la primera actividad y nos vamos a la segunda actividad. La segunda actividad nos ayuda al objetivo a el análisis estadístico. Ya nosotros hemos hecho unos ejercicios anteriores, ya este tema está avanzadito. Hoy nomás nos toca terminar con el coeficiente de variación y lo vamos a hacer mediante la hoja de Excel, ¿no? ¿Cuál es la actividad, chicos? Realice una encuesta en línea, puede ser en línea o sencillamente en su barrio de manera manual recolectar la información a dos grupos de estudiantes, 20 mujeres y 20 varones. Cogemos la información por separado porque vamos a comparar los resultados. ¿Sobre qué vamos a investigar o a encuestar? Sobre el número de horas que pasan conectados a Internet cada día cuando no están en clase. Por eso es que está direccionado a estudiantes, porque queremos ver, una vez que se desconecta de las clases, qué parte del tiempo de lo que le queda del día se conecta a Internet. ¿Cómo vamos a hacer este análisis? En ambos grupos vamos a determinar el promedio de horas de conexión, pero no nos vamos a quedar con el promedio, porque el promedio solo nos dice más o menos el promedio de hora que pasa conectado tal grupo, pero necesitamos comparar esos promedios para ver en cuál de los grupos es más representativo ese promedio. ¿Y cómo lo hacemos? Mediante la desviación estándar y el coeficiente de variación, utilizando la herramienta de Excel. Ya hemos calculado la desviación estándar, ¿sí? En un conjunto de datos, para calcular la desviación estándar, yo primero calculo la varianza. Y para calcular la varianza, primero calculamos el promedio, porque la desviación estándar no es otra cosa que la raíz cuadrada de la varianza, ¿ok? Y el coeficiente de variación, que es lo que vamos a ver hoy día, utilizando la herramienta de Excel. Y finalmente, emita textualmente su análisis. De nada sirve hacer un ejercicio tan riguroso, desarrollado paso a paso, que al final solo digo la respuesta es tanto. Pero, ¿y qué representa esa respuesta? Eso es lo que se evalúa. ¿Cómo usted interpreta ese numerito que le ha dado todo ese proceso de cálculos que ha realizado? Una vez terminado, envía a su docente, ¿no? Bien, para hacer esta actividad, obviamente que yo tengo que tener unos conocimientos ya básicos, unos conocimientos previos, ¿ya? Para poder avanzar con éxito. Entonces, ya hemos visto con ustedes las medidas de variabilidad. Aquí tenemos el rango, varianza, desviación estándar, coeficiente de variación. Ya investigaron sobre aquello. El rango no es otra cosa que la diferencia entre el dato mayor y el dato menor de un conjunto de datos, de un conjunto de valores. Vamos a suponer, hacemos una encuesta sobre las edades de los estudiantes de octavo año de la unidad educativa Babahoyo. Y resulta que entre los tantos paralelos que hay encontramos que el niño con mayor edad era de 15 años y el de menor edad de 11 años. La diferencia entre estos dos datos, el mayor y el menor, es lo que se llama rango. Entonces el rango sería 4 años. 15 menos 11, 4. Ese es el rango. La varianza ya han calculado, la desviación estándar también. Recuerden, la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Y la varianza se obtiene de sumar los cuadrados de la diferencia de cada dato con su media aritmética, porque aquí vemos a la media aritmética que el objetivo de este trabajo es cuestionarla, ver qué tan representativa es en ese valor que representa a todo un conjunto de datos, ¿no? Eso hace las medidas de variabilidad, calcular, medir, determinar la dispersión que hay entre cada uno de los datos y esa media que nos ha dado las herramientas estadísticas. La suma de los cuadrados de la diferencia de cada dato con la media, ¿sí?, dividida para el total de datos, nos da la varianza.
y la raíz cuadrada de la varianza es la desviación estándar. Hoy nos falta saber qué es el coeficiente de variación, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo nuevo para hoy, chicos? Pues bueno, la actividad que vamos a hacer hoy día sencillamente nos pide que también vamos a trabajar en gráficos estadísticos, porque la información la vamos a representar en gráficamente también, y que vamos a trabajar en la hoja de Excel. Vamos a ver qué tan beneficiosa es trabajar en una hoja de Excel comparado con hacerlo manualmente. ¿Okay? Entonces, antes de empezar a lo de la encuesta, revisar por favor el concepto de coeficiente de variación. Aquí les dejo un poquito de teoría. En estadística, cuando se desea hacer referencia a la relación entre el tamaño de la media y la variabilidad o dispersión de las variables, se utiliza el coeficiente de variación. Entonces, aquí está la fórmula. Coeficiente de variación se representa con las siglas CB, y no es otra cosa que el cociente entre la desviación estándar para la media multiplicado por 100. Entonces esto me va a dar esa dispersión, pero en porcentaje, ¿ya? Y finalmente, para que puedan interpretar la respuesta, dice, su fórmula expresa la desviación estándar como porcentaje de la media aritmética. Ojo con esa definición para que al interpretar la respuesta hagan referencia a aquello, ¿sí? Expresa la desviación estándar como porcentaje de la media aritmética. ¿Y qué más debo analizar? Que a mayor valor del coeficiente de variación, mayor heterogeneidad de los valores de la variable. Es decir, si el valor del coeficiente de variación es mayor al 30%, significa que los datos son heterogéneos en relación a la media, que están muy dispersos. Como cuando yo pregunto, ¿cuál es la edad de los niños de octavo año? Y uno me dice 11 y otro me dice 15. Entonces yo digo, uy, como que están muy heterogéneos, muy lejos, ¿no? Pero cuando me dicen 11, 12, 11, 12, yo digo, uy, están homogéneos, casi van por ahí mismo. Entonces, si el coeficiente de variación es mayor al 30%, significa que hay heterogeneidad entre los datos. Y si es menor al 30%, significa que los datos son homogéneos en relación al valor de la media. Entonces, aquí está la teoría para que la analicen, chicos, y puedan interpretar la respuesta. Vámonos a la actividad. La pregunta de la encuesta es, ¿cuántas horas al día están conectados a Internet cuando no están en clases? Entonces, aquí vemos un grupo de chicos súper entretenidos en el Internet, ¿no? Hasta en la noche, en la madrugada, con la luz apagada, ¿no? Encerrados en el cuarto con audífonos que no escuchan ni cuando los llaman. En el parque, en el carro, en el cine, donde quiera. Nos vamos a reunir los amigos, pero estamos conectados al Internet. La pregunta es, ¿cuántas horas? Paso 1, chicos. Recolección de los datos aplicando la encuesta. Como son dos grupos diferenciados, uno para mujeres y otro para varones, pues recolectan información en una tablita para las mujeres y en otra para los varones, ¿no? Alguien me dice, yo paso solo 1 hora, otro me dice, yo 4 horas, otro de nuevo 4 horas, yo 5 horas al día, yo 6 horas. Entonces esas son las respuestas que ustedes van a recolectar en el paso 1. Paso 2, una vez que yo ya he recolectado los datos, los organizo en una tabla de frecuencias. En esa tablita yo ya voy a contabilizar cuántas personas me dijeron 1 hora, cuántas personas me dijeron 2 horas, cuántas personas me dijeron 3 horas. A esas veces que se repite un mismo dato es lo que conocemos como frecuencia absoluta. Entonces vemos aquí que hay 3 personas que dicen que ellos solo pasan conectados 1 hora, de acuerdo a mi encuesta, ¿no? Una persona me dice que pasa 2 horas. 5 personas me dicen que pasa 3 horas. 4 personas me dicen que pasan 4 horas, ¿no? Y así organizamos la información en una tabla de frecuencias, tanto para mujeres y aparte para varones. Paso 3. Ya una vez que tengo organizada mi información en una tabla de frecuencias, pues vamos ya a calcular lo que nos piden. Varianza, bueno, primero promedio, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación. Pero hoy no lo vamos a hacer manualmente, sino utilizando la herramienta de Excel. ¿Ok? Entonces, investigar un poquito sobre la hoja de Excel y nosotros vamos a trabajar. Entonces, aquí les tengo una imagen de lo que es la hoja de Excel o la hoja de cálculo.
es una herramienta matemática muy útil que nos permite trabajar sobre todo cuando los datos son numéricos. Es una hoja que está organizada en filas y columnas. Cada cuadrito se llaman celdas y pues ella me permite a través de sus fórmulas, aquí tiene sus herramientas, fórmulas, insertar gráficos, es decir, que yo puedo presentar la información de una manera más resumida y estética. Esos son los beneficios de que me da la hoja de Excel. Entonces nosotros vamos a salir ahorita de la diapositiva y nos vamos a la hojita de Excel para proceder a trabajar. Aquí tenemos, chicos, una hoja de Excel, ¿sí? Una hoja de Excel virgen, por decirlo así, pura, no hay datos. Y en ella yo voy a copiar la información que ya tengo organizada en la tabla de frecuencia, ¿no? Sabiendo que voy ahorita a trabajar con la información de las mujeres. Entonces aquí voy a unir dos celdas, ¿sí? La una así con clic izquierdo. Le doy clic aquí donde ven estas dobles flechitas que dice combinar y centrar para que esas dos celditas se unan y ahí hacerla más grande y poner que aquí voy a poner los datos de las mujeres. Puedo irme a este jarrito, este tachito que está aquí, le doy clic izquierdo, me salen los colores y le voy a poner un colorcito rosado. Voy a trabajar con los datos de las mujeres. Aquí voy a poner mis variables que eran el número de horas, ¿sí? Y acá voy a poner la frecuencia, ¿sí? La frecuencia. Entonces, número de horas, ¿sí? Esta es mi variable, y la frecuencia. Entonces voy a copiar los datos que yo ya tengo organizado en mi tablita de frecuencia. Vamos a organizarla. Vamos a copiar y pegar la información que ya tenemos aquí. Vamos a trabajar con la de las mujeres. Vamos a ver. Creo que todos sabemos copiar y pegar. Entonces aquí voy a poner, pongo aquí, aquí en esta celda, le doy clic derecho y escogemos esta hojita para pegar. Le damos clic y ya está pegado, ¿sí? Nos vamos aquí donde están estas líneas para centrar. Aquí, ya está centradito. Me voy aquí a negrita para que salgan más resaltadas. También voy a resaltarlo de acá. Selecciono y pongo en negrita, ¿ok? Entonces, lo sombreo y me voy a este recuadro para cerrar todos los bordes ahí, que se vean más resaltadas las líneas. Puedo ponerle aquí la palabra total para acá sumar, ¿sí? Para sumar, empiezo entonces ya a utilizar las fórmulas de las que dispone Excel, pero usted siempre tiene que empezar con el signo igual, ¿sí? Igual, y estando ubicada en esa celda, le da clic, a ver, estando ubicado en esa celda, empieza a escribir la palabra sumar, y no necesita terminar toda la palabra porque en cuanto empiece a escribir, aparecen las opciones, y usted le da doble clic en suma, doble clic izquierdo, y ya me aparece igual suma con el paréntesis abierto. Y selecciono lo que quiero sumar. Recuerden que quiero saber el total de personas encuestadas. Entonces doy clic en la primera celda y de ahí arrastro hasta la última. Y automáticamente en esta celda donde puse igual suma, me queda seleccionado que voy a sumar desde la celda B3, ¿sí? Porque aquí está en la dirección de B y en la fila 3, miren, columna B, fila 3, voy a sumar desde ahí hasta la columna B, fila 8. ¿Sí? Aquí esto me está indicando. Cierro paréntesis y doy un enter. Y ahí me sale el total de personas. En Excel siempre debemos trabajar con fórmulas. No que usted se va a poner a sumar 3 más 5, 4 más 5, 9. No. Tiene que hacerlo de la siguiente manera. Repito el proceso. ¿Sí? Ahí donde quiero obtener la suma, escribo el signo igual, y como quiero la suma, empiezo a escribir SU, y antes de que termine de escribir la palabra, se despliegan las opciones de lo que yo quiero obtener. Y aquí donde dice suma, doy doble clic izquierdo. Ahí. ¿Sí? Y se abre el paréntesis. Entonces, ¿qué quiero sumar? Yo quiero sumar desde el 3 hasta el 2. Entonces, ubico mi cursor en el 3, ahí, y arrastro ahí hasta el 2. Y cierro paréntesis con mi teclado, ¿verdad? Y doy enter y ahí aparece la suma.
Bien, ya está mi información. ¿Qué me estaban pidiendo? ¿Cuáles eran los parámetros que me estaban pidiendo? Me estaban pidiendo promedio, me estaban pidiendo varianza, escribo en cada celda, desviación estándar y finalmente coeficiente de variación. Ahí abreviadito lo pongo, ¿ya? Para obtener el promedio, asimismo, me coloco en la celda que está libre todavía. Empezamos igual, empiezo a escribir la palabra promedio, PR, y ya me aparecieron las opciones, ¿sí? Inmediatamente aparecen. Escojo donde dice promedio, le doy doble clic izquierdo, ¿ya? Y ya me aparece en la celda la palabra promedio con un paréntesis abierto. ¿Desde dónde quiero sacar el promedio? Desde 3, ¿sí? Desde la columna B, fila 3, desde ahí hasta el 2, ¿sí? Columna B, fila 8, hasta ahí. Y cierro con paréntesis y doy Enter. Y ahí está el promedio. Ya no lo hago manualmente. El promedio, como tiene muchas cifras decimales, observen a dónde nos vamos, qué herramienta voy a utilizar, aquí, y le empiezo a quitar decimales para dejarlo nomás hasta centésimas, con 2 decimales. Para centrar los valores nos vamos aquí donde están estos interlineados, aquí, y ya está centrado. Entonces, ¿qué me está diciendo aquí? Que el promedio de horas que pasan las mujeres conectadas a Internet cuando no están en clase es de 3.33 horas, ¿sí? Es decir, aproximadamente 3 horas y un poquito más, fracciones de horas, ¿ok? Bien, la varianza, igualmente, recuerden, empiezan con el signo igual, empiezan a escribir la palabra varianza, y antes de que termine de escribir ya se despliegan las opciones. ¿Cuál vamos a escoger? Bar P, ¿sí? Bar P. Ahí coloque el cursor, da doble clic izquierdo, ahí, y aparece el paréntesis abierto. ¿De quién yo quiero la varianza? De este mismo conjunto de datos. Desde el primer dato, 3, hasta el 2. Hasta ahí yo quiero la varianza. Miren que se abre paréntesis, se ubica usted en el primer dato, arrastra el cursor, lo va arrastrando hasta el último, cierra con un paréntesis, da Enter y ahí tiene la varianza, ¿sí? Como tiene muchas cifras decimales y solo quiero 2, miren dónde se ubican aquí donde está esta flechita, empiezo a quitarle hasta dejarlo con 2 decimales ahí. Lo centro ubicándome aquí y ya está. La varianza me está diciendo, ¿sí?, que los datos de la encuesta en relación al promedio hay una varianza de 2.22 horas, por encima o por debajo del promedio, ¿no? Miren que hay 5 personas que se conectan 5 horas, 2 6 horas, 3 solo 1 hora. Sin embargo, el promedio dice 3.33 horas, que es el promedio que pasan conectados. Y la varianza me dice, ojo, pero hay una variación de 2.22, es decir, que hay una variación casi de 2 horas entre los datos reales y el promedio. La desviación estándar no es otra cosa que la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, aprovechemos también las oportunidades de la hoja de Excel. Empezamos con ¿qué dijimos? Con el signo igual. Y como quiero la desviación, empiezo a escribir des. Y antes de que aparezca, de que escriba toda la palabra, me aparecen las opciones. Entonces vamos a escoger este de aquí. Desvesp, ¿sí? Desviación estándar de la población, aquí. Doble clic, ¿sí? Y asimismo, ¿de quién quiero la desviación estándar? Desde el primer dato, que es 3, hasta el 2. Hasta ahí. Cierro paréntesis. Ya está. ¿Sí? Recuerde que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Verifique si 1.49 sería la raíz cuadrada de 2.22. ¿Sí? Verifique. Vamos a disminuir el número de cifras decimales. ¿Dónde era? Aquí. Aquí en estas herramientas que tenemos aquí. Aquí empiezo a darle un clic, otro clic, hasta obtener el número de decimales que yo deseo. 2 decimales, ¿ya? Si lo quiero centrar, nos vamos aquí. Y ahí queda centrado. Entonces ya estoy aclarándome más en la información que me está dando esta herramienta. Ahora me dice que la desviación estándar, es decir, ese grado de dispersión entre los datos reales de la encuesta, la información que yo obtuve de cada persona, en relación al promedio, es de 1.49 fracciones de hora, es decir, casi
un poquito más de hora y media, ¿sí? Un poquito más de hora y media de desviación, que hay esa variabilidad entre cada uno de los datos y en relación a la media, ¿bien? Para el coeficiente de variación, chicos, que es lo nuevo el día de hoy, entonces, como no hay una fórmula específica, o vamos a ver, igual, vamos a ver si hay el coeficiente, si hay coeficiente, vamos a ver aquí, R2, desde aquí hasta acá, vamos a ver el coeficiente, sale error. Bien, para el coeficiente, sencillamente vamos a utilizar los datos que ya tenemos. Ya habíamos dicho el coeficiente de variación. Ponemos igual, abrimos paréntesis y vamos a dividir la desviación estándar. Entonces, coge la desviación estándar, pone la raya de fracción y sobre el promedio, ¿sí? Es la desviación estándar dividido para el promedio. Cierre paréntesis. Y ese valor lo multiplica por 100. Para multiplicar por 100 vamos a escoger la tecla asterisco, asterisco en su teclado, asterisco que significa multiplicación por 100, ¿sí? Damos enter y ahí tenemos el coeficiente de variación. Repetir. Para el coeficiente de variación, como no tengo una fórmula específica, lo hacemos manualmente, pero valiéndonos de la información que ya tenemos. Recuerden que el coeficiente de variación es la división entre la desviación estándar y su media multiplicada por 100. Recuerden, siempre empiezo con el signo igual. ¿Qué voy a dividir? La desviación estándar. Abra paréntesis primero, ¿sí? Desviación estándar dividido, miren la rayita, el slash que estoy utilizando, para el promedio, entonces damos clic en promedio, automáticamente se registra ya acá en la celda, cierro el paréntesis y lo multiplico por 100. ¿Cuál es el símbolo que nos va a hacer la función de multiplicar? Asterisco, ¿sí? Por 100, ¿ya? Damos enter. Es bueno que noten que la fórmula que estamos escribiendo aquí también se nota acá en la barra. Miren, aquí está. Igual, abro paréntesis, he considerado la celda E, fila 5, 1.49, está en la columna E, en la fila 5, aquí está E5. El slash significa división. Voy a dividir ¿para quién? Para el promedio. ¿Y dónde está el promedio? La columna E, fila 3. Columna E, fila 3. Entonces automáticamente aparece ahí, ¿no? Cierro paréntesis. Nunca se olviden de que en una división abrir y cerrar paréntesis para que quede ahí bien registrada, ¿no? La operación. Como voy a multiplicar, utilizo como función para la multiplicación el asterisco por 100. Doy un enter, ¿sí? Doy un enter, ya se me dañó. Vamos de nuevo. Igual, abro paréntesis, desviación estándar, slash, promedio, cierro paréntesis, asterisco, 100 y enter. Ahí está. Tiene muchas cifras decimales en que habíamos quedado, que les disminuimos la cifra dando un clic aquí según las cifras que yo quiera disminuir. Ahí. Si no queda centrado, estoy en la celda y me ubico aquí. 44.72% de variabilidad. El coeficiente de variación está dado en porcentaje. Me está diciendo que en relación al promedio, los datos realmente tienen una dispersión del 44.7 o 72% de dispersión. Es decir, pasa del 30%, chicos. Si pasa del 30%, significa que estos datos son heterogéneos. Y en realidad son heterogéneos, porque hay 3 que solo se conectan 1 hora, 1, 2 horas, 5, 3 horas, 2, 6 horas. Entonces los datos están totalmente dispersos. No es lo mismo que me dijeran que 3 se conectan también 2 horas, que 4, 3 horas. Es decir, que haya un acercamiento entre los datos. Están totalmente dispersos. Por eso que desde la media, decirme que las personas pasan conectadas aproximadamente 3 horas y más, y yo miro los datos de cada uno y como que digo, como que no me está convenciendo muy bien eso de que de manera general yo pueda decir que las personas pasan conectadas 3 horas al día, cuando yo veo que hay 4 personas que pasan 4 horas al día, 5 personas 5 horas al día.
Entonces, el coeficiente de variación me da en porcentaje. Me dice que hay un 44.72% de dispersión entre los datos. Son heterogéneos. Salió más del 30%. ¿Sí? No me está diciendo que el promedio está mal. Lo que me está diciendo es qué tan dispersos está cada uno de los datos en relación a la media. ¿Qué porcentaje? 44.72%. Es decir, un porcentaje demasiado alto. Están muy alejados de la media. Ese es el análisis, chicos, que ustedes deben hacer. Y finalmente, yo quiero graficar esta información utilizando un gráfico estadístico. Entonces, ustedes sombrean toda la información. A ver, vamos aquí. Aquí. Desde la variable, la frecuencia, y nos vamos a insertar, y nos vamos aquí donde dice gráficos recomendados, y ahí salen los diversos gráficos estadísticos. Vamos a escoger un diagrama pastel, ¿sí? Una vez que escogemos el gráfico, le damos aquí abajo en aceptar. Y ahí tenemos la información, ¿ya? Podemos escoger de este mismo gráfico. Acá están las opciones para ver cuál me da en porcentaje. Aquí está en porcentaje. En porcentaje. De aquí de las esquinitas los estiramos para apreciar mejor la información. Ahí. Y aquí están los datos. Aquí están las variables. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas por colores. Entonces, el azulito me dice que las personas que pasan aproximadamente 1 hora son del 15%. 2 horas es el anaranjado, 2 horas el 5%. Miremos, en la tabla solo había una persona que se conecta a 2 horas, por eso que es el porcentaje más bajo, el 5%. El 3, las personas que pasan conectadas a 3 horas dice que es el 25%. Vamos a ver, hay 5 personas que pasan 3 horas conectadas al internet, que corresponde al 25%. Es lógico, porque 5 viene a ser la cuarta parte de 20. Y la cuarta parte de cualquier cantidad, chicos, corresponde al 25%. Si yo tengo $100 y quiero prestarle a alguien el 25%, pues tendría que prestarle $25 porque es la cuarta parte de 100. Si tengo $40 y quiero prestarle a alguien el 25%, le prestaría $10, que es la cuarta parte de 40. Entonces el 25% representa la cuarta parte del todo. Y aquí estamos verificando. ¿Qué porcentaje de personas pasa conectado 3 horas? El 25%. Miramos la tabla y yo veo que es verdad porque hay 5 personas que me dijeron que pasan conectadas 3 horas. Y 5, en relación al total de personas encuestadas, 5 viene a ser la cuarta parte de 20. ¿Cuántas personas pasan conectadas 4 horas? El 20%. Aquí está con color amarillo. El 20%. Ah, pues vámonos acá. ¿Sí? 4 personas pasan conectadas 4 horas. 4 personas viene a ser el 20% de 20, ¿sí? Porque el 20% es la quinta parte. El 20% es la quinta parte del todo. Entonces 4 es la quinta parte de 20, porque 5 por 4, 20. Entonces, si ven cómo los gráficos estadísticos nos dan mucha más información visiblemente solo con observar. Entonces, el 20%, recuerden, es la quinta parte de cualquier cantidad. Entonces, 4 es la quinta parte de 20, por lo tanto, el 20% de las personas encuestadas dice que pasan al internet 4 horas. ¿Qué habíamos dicho? 5. 5 es la cuarta parte. Ah, entonces 5 es el 25%. Entonces el 25% de las personas pasan conectadas 5 horas. Y aquí está el cuadro, el celestito. ¿Sí? 5 horas, ¿qué porcentaje? El 25%. Y finalmente el 10% pasan conectadas 6 horas, que viene a ser 2 personas que se conectan o que dieron la información de que ellos aproximadamente pasan 6 horas diarias de acuerdo a mi encuesta, ¿no? Entonces, aquí están, chicos, si quieren cambiar de gráfico, pues sencillamente se van aquí donde dice cambiar tipo de gráfico, dan clic izquierdo, me aparecen las opciones, puedo escoger un diagrama de barras, donde hay un diagrama de barras por aquí, vamos aquí, columnas, aquí están las opciones. Si escogen un gráfico, no se olviden de dar clic en
Vamos a poner este con color, dar clic en aceptar, ¿ya? Y aquí está el diagrama de barras, está por número de horas y por frecuencia y están los colores. Quiero otro tipo de gráfico, pues me voy a cambiar tipo de gráfico. Cogemos histograma o cascada, vamos a ver, ¿sí? Aquí están los diversos tipos de gráficos y aquí está, ¿no? Aquí me está diciendo pues los que van en aumento, los que van disminuyendo. Entonces, regresamos al diagrama pastel, que ese me da la respuesta en porcentaje. Recuerden siempre que al escoger un gráfico, deben ustedes darle en aceptar, ¿sí? Una vez que esté el gráfico seleccionado, aquí se les despliega en la parte superior sobre el mismo gráfico otra forma, ¿no? Y aquí está el de porcentaje, ¿ya? Y aquí está. Bien, esperando que les haya quedado claro, pueden repetir el video las veces que sea necesario para que les quede claro la actividad que hemos realizado y que es la que ustedes tienen que hacer en sus casitas, ¿no? Entonces ya está la hoja de cálculo, hemos hecho el trabajo, tanto las medidas, ¿sí? Recuerden utilizar siempre el signo igual cuando quiero insertar una fórmula. Luego obtuvimos el gráfico y finalmente, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? La interpretación textual. ¿Qué representa el coeficiente de variación que obtuvimos? Con eso termina la actividad y para finalizar esta clase, ustedes tienen que lo mismo que les he acabado de explicar, realizarlo con la encuesta que ustedes realizaron. Lo mismo, utilizando la hoja de Excel, ¿ya? Finalmente, responda a la siguiente pregunta. ¿Qué beneficios ofrece la hoja de cálculo de Excel y dónde podemos utilizarla? ¿Qué nos permite el uso de gráficos? Vamos a corregirles aquí las tildes. ¿Qué beneficios ofrece la hoja de cálculo de Excel? ¿Sí? Responder. ¿Y dónde podemos utilizarla? Segunda pregunta. ¿Qué nos permite el uso de los gráficos estadísticos? ¿Para qué nos es útil? Y finalmente, las medidas de variabilidad, ¿dónde podríamos utilizar? Con eso, chicos, hemos terminado la clase. Cualquier pregunta pueden hacerla a mi WhatsApp. Ya sé que la mayoría ha realizado la encuesta. Ahora lo que tienen que hacer es hacerlo utilizando las herramientas de Excel. Cuídense mucho. Pasen bien.